todo lo que tiene que ver con el curso del programa, abran sus Biblias en el libro de Salmos 101. Mi esposa le envía saludos a ustedes. Gracias. Añorando estar aquí con ustedes. Así que, Salmos 101. Yo les dije que el plan de lo que Dios puso en mi corazón que tratáramos es que nosotros tenemos tres grandes relaciones básicas, que son nuestra relación con Dios, nuestra relación matrimonial y nuestra relación en nuestro hogar, en nuestra familia. La primera enseñanza apuntaba sobre eso, la necesidad de que cada uno de nosotros seamos constantes en aquellas cosas que son vitales y que tienen que ser, que son vitales y que deben ser habituales en la vida de cada uno de nosotros. Y ayer también hablamos acerca del matrimonio, enfocándolo como lo enfoca la Biblia, como deber. Recuérdese que el deber bien cumplido trae satisfacción, trae placer. En cualquier área uno se siente feliz cuando uno ha hecho lo que debe hacer, y más cuando lo que uno ha hecho es porque Dios así lo ha establecido. Entonces, eso debe normar la vida de cada uno de nosotros, los creyentes, y tener una vida centrada en el Señor y no en nosotros ni en las circunstancias. Esta mañana, desde que me levanté, siempre me gusta llamar a mi esposa para decirle cómo ella quiere saber cómo dormí, cómo que me dieron de comida. Le dije que estoy pasando hambre. Entonces, una comida riquísima aquí, más de la que yo necesito y más de la que yo como allá. Y doy gracias a todas las hermanas de la cocina y a las que lavan, a las que limpian, a las que hacen todo, porque han hecho un trabajo muy bueno. Pero antes de llamar a ella, tuve que llamar a una hermana de la iglesia que está pasando por un momento donde ayer me dio la voz de alarma diciéndome que tenía ideas de suicidio. No voy a entrar en detalle sobre todo eso, pero cuando uno no tiene su vida centrada en el Señor y uno no entiende, como predicaba el pastor esta mañana en el devocional, de que en el mundo vamos a tener aflicciones, si uno no está muy firme en el Señor, no va a poder enfrentar los momentos difíciles. Es totalmente imposible. Y ahí estamos todos los días hablando. Anoche también escribí a cualquier hora para que el maligno, como dice la Biblia, no gane ventaja alguna en estas situaciones. Nuestra vida, hermanos, no puede girar en torno al esposo, a los hijos. Nuestra vida tiene que girar en torno al Señor, porque Él es el que nos da la fortaleza para entonces poder participar bien en nuestra relación matrimonial, familiar y en todas las áreas de nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar acerca ya hablamos de la relación con Dios, la relación matrimonial, y vamos a hablar acerca de la relación familiar, pero lo quiero enfocar en un área que yo considero muy importante, o que la Biblia considera muy importante, y de eso estaremos hablando en el Salmo 101, y vamos a leer los dos primeros versículos, aunque lo ideal sería, vamos a leerlo completo porque son apenas 8 versículos, y yo voy a leer uno, usted lee en el siguiente. Misericordia y juicio cantaré a ti, cantaré yo, oh Jehová, camino de la perfección, cuando vengas a mí, la integridad de mi corazón. No pondré delante de mis ojos cosas injustas. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Todos al unísono. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra,
para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias por esta preciosa mañana, combinada con dos elementos que nos recuerdan, como dice el Salmo, que los cielos cuentan la gloria de Dios, y dos elementos imprescindibles para la vida. Un lindo sol en las primeras horas, luego la lluvia, y ahora para nosotros y para tantos cristianos en tantas partes del mundo se añade la luz de tu palabra que recibimos al congregarnos en tu nombre. Te adoramos, oh Dios infinito, Dios eterno, Dios santo, y te pedimos, mi Dios, que la presencia tuya esté en medio nuestro y en nosotros, que tu Espíritu, que Cristo ha dicho que nos ha de guiar a la verdad, Señor del cielo, así sea, Padre de la gloria. Tu siervo conoce la verdad, pero solo el Espíritu de Dios puede poner palabras de verdad en nuestros labios para la edificación de tu pueblo, porque solo tú eres capaz de hacerlo así. Ministra de acuerdo a las necesidades personales de cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Younes Geratlou, de 4 años, desapareció el pasado 26 de octubre del año 2009 tras escapar de su casa durante una pelea entre sus padres. La policía belga halló antier su cuerpo en Comines. Younes tenía 4 años. Estaba enfermo, nació saludable, nació bien, creció bien, pero no vivió bien. Y salió corriendo, cayó en el río, se ahogó a sus 4 añitos tras escapar de su casa durante una pelea de sus padres. El título de la predicación es Cuida tu conducta en casa. Un escritor llamado Jairo Carvajal dijo lo siguiente, que la influencia de los padres sobre los hijos es decisiva para su éxito o su fracaso en la vida. Y muchas veces lo que encontramos, hermanos, es que el ambiente que nosotros como esposos, no como padres, sino como esposos, quiero llamar esa atención. Nosotros podemos fallar como padres, pero eso se pudiera arreglar, pero cuando nuestros hijos son dañados es porque hemos fallado como cristianos y hemos fallado como esposos, y eso nos hace fallar como padres. Siempre quiero enfocar, hermanos, lo que digo en todas partes. Nadie puede ser un buen padre o una buena madre o un buen esposo o una buena esposa si no es un buen cristiano. Yo trato de no hacer tantos esfuerzos en ser buen esposo y buen padre. No tengo metas como esposo, ni tengo metas como padre. Yo tengo metas como cristiano, y como cristiano Dios me dice cómo yo debo ser como esposo y como padre. Por eso nuestra vida tiene que estar centrada en el Señor, en su palabra, y luego las demás relaciones. El que falla como padre ha fallado como cristiano. El que falla como esposo o esposa le ha fallado a Dios. No le ha fallado nunca
Nunca mire, cuando usted está enfrentando un problema matrimonial, no mire que este hombre, que esta mujer, que esto. No diga, Señor, mira, él te está fallando a ti. Ella te está fallando a ti. Ayúdale. Ayúdale. Porque en la medida en que nosotros caminamos con Dios, se le va a hacer fácil a los nuestros caminar con nosotros. Si tú no caminas con Dios, va a dificultar que otros caminen contigo. Y eso es imprescindible en nuestras vidas. Y uno de los aspectos que nosotros tenemos que enfrentar nuestra mente es cuidar nuestra conducta en nuestra casa. David dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No dice en el templo, no dice en el país, no dice en la ciudad, no dice entre mis amigos. Lo más importante en la vida, el ambiente en el que nosotros somos responsables, no somos responsables inicialmente de lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en Canadá o en cualquiera de los países. Dios no nos va a hacer responsable. Hay otras personas que son responsables. Lo que sí Dios nos va a hacer responsables en nuestra casa. Y dependiendo de nuestra conducta en nuestra casa, depende la vida de nuestros hijos. Va a depender. Yo sé que hay algunos padres que han funcionado bien por la gracia de Dios y que quizás se han esforzado en ser buenos cristianos y un hijo le puede salir mal. Pero yo le aseguro, hermanos, que ese no es el plan de Dios. Que Dios, cuando nosotros hacemos lo correcto, nuestros hijos van a vivir bien. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, anda en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Así que siempre, y el libro de Deuteronomio, no me canso de repetirlo, que el énfasis del Señor es, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y luego las enseñarás a tus hijos para que te vaya bien a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mi recomendación a la luz de la Biblia es, esfuércese en ser el creyente fiel, consagrado, obediente, que cumple sus deberes con el Señor, que cumple sus deberes en su hogar, con su esposa, con sus hijos, en la iglesia. Esfuércese en eso. Y todo lo que usted haga es siempre pensando en el Señor, y todo lo que le pase alrededor siempre es por la gracia de nuestro Dios, viviendo para el Señor. Pero me gusta porque Él dice andaré, y usted sabe que el término andar es vivir. Y luego dice en el versículo 7, no habitará dentro de mi casa. En otras palabras, yo voy a cuidar mi conducta en mi casa y yo voy a cuidar lo que pasa en mi casa. Hay un versículo en las Escrituras, en el libro de Deuteronomio, que dice, capítulo 7, versículo 26, no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Había una familia que probablemente era una familia piadosa, pero fue apedreada. Todos, su esposa, los hijos, porque a alguien se le ocurrió traer anatema a su casa. ¿Sabe quién es ese hombre? ¿Quién? Acán. Él trajo anatema a su casa e hizo a su casa anatema. Y dice la Biblia que lo apedrearon a él y a todos los que estaban en su casa. Algo que Dios siempre dijo, que cada cual va a pagar por sus propios pecados. Lo que yo puedo inferir es que Él hizo a su casa copartícipe de su anatema. Y eso hizo que ellos murieran con Él. Pero si ese hombre, vamos a usar un término comparativo, si ese hombre no hubiese hecho eso, esa familia todavía estuviera viva. ¿Sí me entiende? En términos comparativos, ¿verdad? Estuviera viva. Por eso nuestra vida en casa es normada por el Señor. No es normada, no debe ser normada por las circunstancias. No puede ser normada por nuestro temperamento, por nuestro carácter. Mi amor, mira,
no me diga eso, que tú sabes cómo yo soy. Cuando yo oigo a alguien diciendo eso, sé que se está refiriendo al viejo hombre y no al nuevo hombre. Y si tú eres fácil que el viejo hombre te salga, es porque el nuevo hombre no es dominante. Ni Cristo, ni el Espíritu, ni su palabra son dominantes. De manera que nosotros tenemos que siempre estar mirando quién es el que está gobernando nuestra vida, porque de eso va a depender nuestra conducta en casa. El libro que más nos puede ayudar a nosotros a entender cuál debe ser nuestra conducta en casa no es el libro de Salmos, ni el libro de Job, ni el libro de Cantares, ni el libro de Juan, ni Hechos, ni Romanos. Es el libro de Proverbios. Proverbios fue escrito para que nosotros aprendiésemos a vivir una vida correcta y sabia con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a mirar algunos aspectos a los que tenemos que estar cuidando nuestra vida en casa. En el libro de Proverbios, el capítulo número 12, Proverbios, el capítulo número 12, ¿usted sabe cuál es la profesión de Judas? Perdón. De Judas no, de Lucas. Médico. Lucas, como médico, su ministerio o su profesión la ejercía no en la clínica ni en el hospital, sino en las casas. Una área de la profesión médica que se está tratando de desarrollar hoy en día es el médico de familia, que va y visita a las personas en su casa. Yo me imagino que quizás en Canadá lo tienen, en Estados Unidos lo tienen, no sé si lo tienen aquí. Médicos de familia que van a las casas y atienden a las personas. No. Bueno, pero en Estados Unidos lo tienen. En mi país la están tratando de incorporar porque la medicina antes era así. La medicina era una medicina que se ejercía en casa. Lucas, de los 4 evangelistas, casi hay una palabra que en Lucas aparece casi más que en todos los 3 evangelistas. Y es la palabra casa, refiriéndose a que nuestro Señor, mientras los demás evangelistas presentan el ministerio de Cristo, Juan lo presenta de manera individual con Nicodemo, con la samaritana, con la mujer que fue apedreada, con el ciego. Juan se enfoca más en el ministerio de Cristo con personas, mientras que Mateo y Marco enfocan más el ministerio multitudinario de Cristo. Lucas lo enfoca más en la casa. Y muchas de las cosas buenas que encontramos ahí que él relata, siempre lo hace en la casa. Lo que nos suele decir es que el Señor dedicó mucho tiempo de su ministerio a visitar casas, a bendecir casas, a hacer milagros en casas, a corregir gente en casa, como María, Marta y Lázaro. ¿Se acuerdan que el Señor fue y les corrigió? O a enseñar a personas en casa. Ese es el ministerio para mí más importante que hoy en día el Señor hace, porque de eso va a depender nuestro ministerio en nuestra vida en la iglesia, y va a depender cómo van a actuar nuestros hijos y cómo vamos a hacer fuera de casa. Por eso el libro de Proverbios también utiliza mucho la conducta que tenemos que tener en casa. Proverbios capítulo 12, versículo 7, dice la Escritura: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos será firme. En primer lugar, cuida tu espiritualidad en tu casa. Eso es lo primero que usted tiene que anotar en su corazón y en su mente, su espiritualidad. ¿Y por qué decimos eso? Porque dice la Escritura, habla acerca del justo. La palabra justo es la palabra que se utiliza más en el Antiguo Testamento para referirse a un creyente. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra cristiano, se utiliza la palabra hijo de Dios, se utiliza la palabra
a los santos y fieles en Cristo Jesús, a los hermanos, se refieren muchas de esas palabras. Aparece un poquito justo, pero en el Antiguo Testamento el término justo es el término que describe a una persona que alinea su vida a los mandatos de Dios y su palabra. Así que usted puede encontrar que en el libro de Hebreos habla acerca de Abel y dice que Abel fue el primer justo. Y luego en el libro de Génesis, capítulo 6, dice la Biblia que Noé era un hombre justo. Y así sigue mencionando, y después un versículo que todos conocemos, que es el versículo de Habacuc 2:4, que dice: mas el justo por la fe vivirá. Y ese es uno de los pocos versículos que se repite tantas veces en la Biblia, porque aparece en Habacuc, aparece en el libro de Romanos 1, aparece en el libro de Gálatas y aparece en el libro de Hebreos. Se repite constantemente. Entonces, la palabra justo aquí significa un creyente que vivía una vida recta de acuerdo a los justos y rectos mandatos de nuestro Dios. Cuando Dios iba a hablarle a Isaac, para que Isaac aprendiera a ser un creyente bueno, como lo fue su papá Abraham, oiga el argumento de Dios. A mí me gusta mucho eso, porque yo quisiera que ese fuera uno de los argumentos que un día Dios usara con mis hijos o mis nietos cuando yo falleciera, cuando ya yo no estuviera aquí. Isaac tenía que tomar una decisión. Isaac comenzaba a desarrollar una relación personal con Dios que le había desarrollado a través de su padre. Y Dios le dice a Isaac, en otras palabras: mira, quédate aquí, no te vayas, yo tengo planes contigo. Y luego le dice: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Le está refiriendo lo que le había dicho a Abraham. Y luego le dice: por cuanto Abraham oyó mi voz, dice Génesis 26:5, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es la referencia. Dios, no sé, me gusta eso, que Dios pudo haberle dicho: mira, Isaac, tú tienes que cumplir mis mandamientos, estatutos, preceptos, leyes. Tú tienes que cumplirlo porque yo soy tu Dios y te lo mando. ¿Usted no cree que eso debería ser el argumento que Dios siempre debería usar? Pero hermanos, mire, no hay nada mejor para un hijo que la referencia de un padre que camina con Dios. No hay nada mejor. Y Dios le dice: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, porque Isaac no conoció a Dios por una relación o un encuentro personal con Dios. Isaac conoció quién era Dios y quién era Dios para su padre, por lo que dice Génesis capítulo 22, cuando él estuvo dispuesto a sacrificarlo por obedecer a nuestro Dios. Ese evangelio referencial, usted no se imagina que en mis oraciones, cuando yo me comienzo a darle gracias a Dios por mi vida, la primera persona que incluyo es a mi mamá. Tener esa espiritualidad referencial de un padre, de una madre, hermanos, eso tiene más fuerza que un buen teólogo, un buen libro, un buen pastor, un buen cualquier cosa. Más que eso, la vida fue diseñada para eso. Dios diseñó para que la influencia fuerte en la vida de alguien no sea un pastor, no sea un escritor, no sea un teólogo, no sea un historiador, no sea alguien antiguo. El Señor no le gusta eso. Como que nuestra vida dependa de lo que otro dijo, de lo que otro hizo, que lo que yo crea es porque fulano lo creyó, porque fulano lo hizo, que pueden ser referencia a nuestras vidas, pero no deben gobernar lo que somos, lo que creemos, lo que vivimos, lo que enseñamos.
A veces yo tengo un poquito de batalla porque oigo a personas diciendo, porque Pablo dijo, porque Pablo dijo, porque Pedro dijo, porque Juan dijo. Y aunque fueron ellos a quien Dios utilizó, pero yo creo que eso no salió ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan, que eso vino del Señor. A mí me gusta cuando cito la Biblia decir, porque el Señor dice en su palabra tal cosa. Hubo un famoso predicador en Estados Unidos, probablemente el más famoso en el último siglo, que fue Billy Graham. Y Billy Graham fue famoso porque él decía, the Bible says. Él no mencionaba nombre de nadie, no tenía un gran teólogo en mente, no tenía un gran historiador en mente, no tenía un gran personaje en mente. Lo único que mueve el corazón de la persona es la palabra de Dios y aquellos que viven la palabra de Dios. Oiga lo que dijo un autor. Un autor dijo, oiga bien, es mejor ver un sermón que oírlo. ¿Usted entiende eso? Es mejor ver un sermón que oírlo. Y déjeme decirle esto también. Lo van a decir correcto, pero yo lo voy a corregir. La Biblia dice, en primer lugar, que la fe viene por el oír. ¿Qué piensan ustedes? La fe viene, no quieren decir, ¿verdad? Porque saben que van a errar. No. Si dicen que la fe viene por el oír, están haciendo referencia al libro de Romanos 10:17. Pero para que una persona crea en lo que nosotros decimos, esa persona tiene que creer en lo que nosotros vivimos. Y el primer versículo que yo cito no es para guiar a nuestros hijos y familiares, amigos, cuando vamos a evangelizar a la salvación. No es Romanos 10:17, sino el libro de Mateo capítulo 5, de los versículos 15 al 17, que dice, para que los gentiles vean vuestras buenas obras. La gente para creer tiene que ver. La gente para creer tiene que ver. Y luego que la gente vea, eso prepara su corazón para creer. ¿Sí me entiende? Ah, pastor, usted dice que no andamos por fe, sino no andamos por vista, sino por fe. Pero eso es lo que ya somos salvos. ¿Sí me entiende? Los que ya somos salvos no podemos andar por vista, nosotros tenemos que andar por fe. Pero en nuestra casa, hermano, nuestros hijos van a comenzar a caminar por el Señor por vista. Yo me acostumbré, antes de casarme, que dice la Biblia que entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto le recompensará en público. Pero cuando mis hijos comenzaron a crecer, yo le dije al Señor, voy a tomar unas vacaciones de la habitación, y como vivimos en un departamento que no era tan grande, entonces yo por la mañana aprovechaba los momentos en que nuestros hijos iban a pasar a desayunar, y yo unos minutos antes me arrodillaba en la sala a orar. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque yo quería que ellos vieran. Y ahí me ponía a leer mi Biblia antes de llevarlo al colegio, porque yo quería que ellos vieran. Porque hoy los escritores cristianos y no cristianos que hablan sobre crianza tienen una palabrita muy bonita y clave que se llama intencional. Que todo lo que tú y yo hagamos frente a nuestros hijos tiene que ser de forma intencional. Que ellos dicen, tú debes, cuando vaya a darle un beso a tu esposa o a tu esposo, trata de que sea delante de tus hijos. Cuando tú le vayas a dar un regalito, trata que sea delante de tus hijos. Cuando tú vayas a ayudar a tu esposa en algo, trata de que tus hijos lo vean. Si vas a lavar los trastos, trata de que ellos lo vean. El término es intencional. Si tú andas con tu sobre de diezmos y ofrenda y tú tienes tu hijo sentado al lado, tú le dices, hijo mío, toma, Juancito, echa esos diezmos y ofrenda cuando los recojan o en el lugar donde se ponen, para que ellos vean. El justo lo cree en secreto por Dios, pero tiene que vivirlo en público en casa.
tiene que vivirlo en público, en casa. No afuera, sino adentro. Por eso es que dice en el capítulo 12 de Proverbios que ustedes tienen, Dios trastornará los impíos y no será más, pero la casa del justo, que dice la Biblia, permanece firme. Y podemos poner como ejemplo, aunque se refiere a nuestra vida personal, lo que el Señor dice allá en el libro de Mateo, capítulo 7, en el epílogo, cuando Él termina el sermón del monte. ¿Cómo termina Él la conclusión? El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó ¿qué? Su casa sobre la roca. Y la roca ahí no solamente es Cristo, sino lo que Cristo dice. Pero mire que el término que utiliza es su casa. Aunque quizás eso se refiere, obviamente la primera interpretación es a la casa física, pero también podemos aplicarlo a nuestra casa espiritual, nuestra familia. La casa del justo, en la casa del justo hay grande provisión, pero turbación en las ganancias del impío, dice Proverbios 15:6. Dios se encarga de proveer para la casa del justo. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos, dice Proverbios 3:33. Si Dios promete con toda fuerza que va a haber provisión en la casa del justo y que Dios va a traer bendición en la casa del justo, porque el justo va a vivir la vida correctamente frente a sus hijos. Proverbios 12:18, ahí mismo donde ustedes están. Proverbios 12:18. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. En segundo lugar, hermano, cuida tus palabras en casa. Cuida tus palabras en casa. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es algo que nuestro Dios sabe, como dijo alguien. Alguien dijo que con una palabra uno puede destruir lo que por tantos años uno ha construido. Hay palabras, como dice la Biblia en el libro de Proverbios, que son peores que golpes de espadas. Porque el golpe de espada o el golpe físico, no estamos a favor de golpes físicos en ninguna manera, ni a los hijos, no podemos darle golpes físicos a los hijos, ni el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo. No puede haber golpes físicos, puede haber corrección física a los niños, como dice la Biblia, pero no golpes en ninguna manera. Pero hermanos, las palabras hieren mucho. Yo recuerdo mi papá, un buen hombre, pero no era creyente en esa época, pero un día dijo algo. Cuando yo me le acerqué a solicitarle que me ayudara con dinero para cuando estaba en la universidad. Y eso es una palabra que aunque yo amo, eso no lo guardo nunca en mi corazón, pero sí lo recuerdo. Una palabra hiriente que me dijo, mi mamá también la oyó. Y no fue una mala palabra, pero fue una palabra hiriente. Que mi mamá me dijo, no te le acerques a tu papá a pedirle nada, ven donde mí. Y ella no ganaba mucho. Aunque eso me ayudó a comenzar a decir a Dios, Señor, ya yo tengo 18 años, 19 años, yo no tengo que estar yendo donde mi papá, yo tengo un Padre Celestial. Y eso fue lo que me ayudó a ser un cristiano de oración en mi poca edad. Pero hay palabras, hermanos, que hieren. Hay palabras duras. Yo puedo buscarle, mire, el libro de Proverbios tiene sus temas repetitivos.
Y no existe, oiga bien, no existe en el libro de Proverbios otro tema más recurrido que no sea boca, labio y lengua. Yo lo estoy diciendo porque usted sabe que cuando nosotros, los siervos de Dios, nos podemos a estudiar para preparar, no podemos traer todo, pero yo lo hice, yo me puse a buscar. No hay otra acción del hombre o de la mujer de la que más se menciona en la Biblia que no sea lo que sale de la boca, lo que sale de los labios y lo que sale de la lengua. Voy a hacer una pregunta, hacer un sondeo aquí. Piénsenlo bien, pero no lo usen eso para contiendas. ¿Cuántos de ustedes, su papá, su mamá, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, le dijo una palabra hiriente con la que usted sufrió mucho cuando era niño, cuando era adolescente, cuando joven, cuando adulto, cuando sea? ¿Alguien puede recordar? ¿A alguien le pasó o solamente a mí? No, yo sé que muchos no quieren levantar la mano porque fue el marido que está al lado y no quiere, o la esposa que está al lado y no quiere que después le pregunte, ¿y qué fue lo que yo te dije? Tú siempre estás exagerando. Después, para eso que vamos a la conferencia, para tú hablar más de mí. No estoy diciendo el esposo solamente o la esposa. Estoy diciendo papá, mamá, un hermano, una hermana, un hijo, quien sea. Pero yo creo que hay más de los que levantaron la mano. Porque como dice la Biblia, hay palabras que son como golpes de espada. Oiga la declaración de Dios, oiga la declaración del Señor en el libro de Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Porque eso es lo peor, hermanos. Cuando alguien en casa te ofende y dice algo, el esposo, papá o mamá, el hijo contra ti, después, y tú vas y le reclamas y te dice, ¿qué fue lo que yo te dije? Como que no le da importancia a eso. Es como, tú me hiciste una herida emocional y ahora me está echando alcohol para que me queme, con esa actitud de que no comprendes que las palabras hieren. Me llevaron una parejita que no eran creyentes, después él se convirtió, ella no, pero tendrían como 40 y tantos de años. Ella le hicieron una histerectomía. ¿Sabe lo que es eso? Una histerectomía es cuando a una mujer le sacan todos sus órganos reproductores. Este había sido un hombre infiel, pero ella le había perdonado sus infidelidades y seguía con él. En esa ocasión, 2 de sus hijas eran de la iglesia. Gracias a Dios, ahora los 4 lo son. Pero este señor, que ella le había perdonado todo eso, todas sus infidelidades, porque los 2 no eran creyentes, cuando ella se hizo la histerectomía, le dijo, allá tú no vas, ahora que te sacaron todo eso, tú no vas a servir como mujer. ¿Sabes lo que le dijo a ella? Si yo no voy a servir como mujer, ni te me acerque, porque conmigo no va a conseguir nada como mujer. Eso fue cuando él tenía 40 y algo de años. Él murió el año pasado con 80 y tantos años, y esa señora nunca dejó que él volviera donde ella. Se fue a vivir a otra habitación hasta que él falleció. Que falleció fue en la casa de un hijo, de una hija con quien tuvo que irse a vivir, porque esa señora le hizo la vida imposible. Cuando me lo llevaron allá sus hijos para que yo le aconsejara, y ella me dijo eso, si tuviera a Cristo en su corazón, yo le hubiese aconsejado, y yo estoy seguro que el Señor y su palabra le hubiese ayudado. Pero esta señora era una señora de carácter fuerte, una señora que había sufrido mucho infidelidades con su marido, que las había perdonado, pero que no estaba dispuesto a perdonar una palabra tan hiriente como esa. Tenemos que cuidar, hermanos, nuestras palabras en casa. Usted y yo recordamos a la esposa de Job, que le dijo, maldice a Dios y muérete.
Tenemos que cuidar nuestras palabras, porque nuestras palabras, como dice la palabra de Dios en muchos los versículos, que vuestras palabras sean sazonadas con sal, que sean palabras de gracia. Nos hace tanto énfasis sobre eso, porque la palabra, hermanos, es el medio que más poder tiene entre los seres humanos, porque es entre las criaturas de Dios, porque somos nosotros los seres humanos los únicos que Dios nos dio el don del habla. Y tenemos que cuidarla cuando la utilizamos en nuestra relación con Dios y sobre todo en nuestra relación en casa. Proverbios 14, 29. Una hermana que lo lea ahora. Proverbios 14, 29. ¿No hay hermanas aquí? Bueno, si no hay hermanas. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necesidad. Muy bien. En tercer lugar, cuida tus reacciones en casa. Cuida cómo tú reaccionas en casa. Esa es la tercera cosa. Dice la Biblia, el que tarda en airarse es, como leyó la hermana, es de grande entendimiento. Mas el que es impaciente en espíritu enaltece la necedad. Cómo nosotros tenemos que reaccionar en nuestra casa no va a depender de que nosotros calculemos necesariamente cómo vamos a reaccionar. Oiga bien, nosotros reaccionamos siempre como somos. ¿Me entienden eso? Nadie va a reaccionar planificadamente. Nadie va a planificar. Probablemente usted puede planificar una respuesta, pero una reacción nadie la puede planificar. Vamos a reaccionar como somos. Y aquí viene esto. ¿Cómo somos? ¿Cristianos gobernados por nuestra vieja naturaleza o cristianos gobernados por nuestra nueva naturaleza? ¿Cristianos transformados por el poder del Espíritu de Dios? ¿O cristianos, como dice la palabra en el libro de Gálatas, que se lo dice a cristiano, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne? Y dentro de los deseos de la carne incluye lo que se llama los pecados del Espíritu. El libro de Gálatas está compuesto de dos grupos de pecados: los pecados de la carne y los pecados del espíritu. Los pecados de la carne son adulterio, orgía, homicidio. Esos y otros más porque se ejecutan con la mano, se ejecutan con el cuerpo. Pero luego está la otra lista de los pecados del espíritu. Esos pecados del espíritu a los que se hace referencia aquí en el libro de Gálatas, cuando se nos dice eso, que tenemos que no debemos andar en la carne, sino en el espíritu. Mire cuáles son. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esas son obras de la carne. Pero luego dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Todos esos son pecados del espíritu. Todos esos son pecados del espíritu. Todos. Sea del espíritu nuestro o de espíritus malos, como es la hechicería y la idolatría. Pero las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, todo eso son pecados del espíritu. Yo he conocido parejas que duran 2 o 3 meses sin hablarse. Y cuando lo hacen de una manera triangulizada, que no solamente le hace daño a ellos, sino a los hijos. ¿Saben lo que es un triangulizado? Aquí está el papá, aquí está la mamá y aquí está el hijo. Entonces el papá le dice al hijo, ve dile a tu mamá o a la hija que si ya está el desayuno. Ya va, mamá, que si está el desayuno. Mamá le dice,
dile a tu papá que él no dejó dinero para desayuno, que aquí viene buscando desayuno. Entonces el papá le dice, ¿y lo que le dejé ayer? Papá dice que lo dejó ayer. Y eso le hace daño a ellos y mata interiormente a los hijos. Es un abuso. Eso es un abuso. Pero también es un abuso, no cuando triangulizamos a los hijos, sino que los hijos se dan cuenta de ese ambiente cargado y pesado cuando papá y mamá están enemistados. Por eso dice la palabra de Dios, el que tarda en airarse, no utilice pecados del espíritu en su casa, en ningún sitio, pero no en su casa. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Airaos, usted lo sabe, pero no pequéis. Mucha gente dice, pastor, explíqueme cómo yo puedo airarme sin pecar. Bueno, te voy a dar dos respuestas. La primera era que cuando los apóstoles veían que alguien ofendía o no quería saber, les decía algo malo a Cristo, ellos reaccionaban con pecados del espíritu. Por ejemplo, en una ocasión Cristo iba para una ciudad y entonces se le hacía más corto el camino si pasaba cerca por Samaria, y los samaritanos no le dejaron entrar. Y Juan y Jacobo le dijeron, ¿tú quieres que venga fuego del cielo y lo destruya? Muy amorosos que eran esos muchachos. Amaban mucho al prójimo. ¿Tú quieres que venga fuego del cielo y lo destruya? ¿Usted recuerda la respuesta de Cristo? ¿Alguien sabe la respuesta? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y cuando el Señor vio muchas de esas reacciones, Él le dijo lo siguiente: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La gente me dice, pastor, explíqueme eso. Nosotros, la mansedumbre tiene que ver con nuestra relación horizontal, con nuestros iguales. Y la humildad no tiene que ver con la gente, tiene que ver con el Señor. Porque hay muchos versículos en el libro de Isaías que dice, yo atenderé a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla frente a mi palabra. Y hay muchos versículos que nos anotan. Por lo tanto, lo que el Señor le está diciendo, las circunstancias que se dan en nuestras relaciones con nuestros iguales, nosotros tenemos que reaccionar con mansedumbre, pero también tenemos que reaccionar con humildad porque Dios en su providencia lo ha permitido. Dios ha permitido que tú tengas ese problema con este. No es que Dios propicia todas las cosas que pasan en este mundo, pero Él sabe las que permite o las que no permite. Entonces, nosotros reaccionamos bien porque decimos, Señor, tú has permitido que esta persona no me deje ir por ese camino, pero también es un humano que yo no puedo reaccionar mal. Es un prójimo, es mi esposo, es mi esposa, es mi mamá, es mi papá. Lo primero es que uno reacciona como uno es. Si eres un cristiano espiritual, vas a reaccionar espiritualmente. Y si eres un cristiano con asuntos carnales, va a reaccionar carnalmente. La segunda ayuda que nos da ese versículo para entender cómo podemos airarnos, porque eso no es nada malo que nosotros nos sintamos mal por lo que alguien ha hecho, es que el siguiente versículo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe lo que significa? Que si la hermana Ada es mi esposa y tuvimos un desacuerdo, yo tengo que hacer posible que no nos acostemos sin resolver eso. Pero puede ser un hermano de la iglesia, puede ser quien sea. No, pastor, pero mire, es que fue con mi jefe que tuve una mala reacción y ya yo estoy en mi casa. No.
resuélvela antes que se ponga el sol sobre eso en tu casa con Dios y mañana resuélvelo con Él. Así es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras reacciones, porque mucho de nuestro enojo no siempre es justificado. Mucho de nuestro airarnos no es justificado. Proverbios 15:18 dice, para que usted vea, el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad. De todas las obras del Espíritu Santo de nuestras vidas, la que tiene más detalles, de todas son importantes, pero las que tiene un alcance mayor en nuestras relaciones es lo que dice Gálatas, más el fruto del Espíritu, ¿lo recuerda? Dígalo conmigo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Preparando unas enseñanzas en un programa de radio que tenemos un programa de radio allá, una emisora que justo cumple 20 años. Y yo estoy encargado de un grupo de iglesias allá que tenemos ese programa y muchas actividades de niños, de jóvenes que hacemos todos los años. Justo este fin de semana es el retiro de jóvenes. Tenemos un congreso de hombres, nuestro retiro de matrimonios. Ya le hemos invitado que si quiere ir a 15, 16, 17 de noviembre a Punta Cana de este mes. Están invitados, $454 el fin de semana la pareja. Eso incluye no el boleto aéreo, porque usted lo sabe, pero sí incluye toda su estancia, viernes, sábado y domingo. Allá toda la comida que quieran. Y si quieren beber whisky, vodka y emborracharse, también lo pueden hacer, aunque no se lo vamos a permitir, porque el whisky es gratis. ¿Sí me entiende? Es gratis, todo eso es gratis. Y si no quiere comer buffet y usted quiere ir a un restaurante a la carta y pedir lo que usted quiera, es gratis también. O sea que todo está incluido. Pero estando preparando una serie de enseñanzas sobre cómo el fruto del Espíritu nos ayuda en nuestra vida familiar y matrimonial, nos ayuda en todo, pero en nuestra vida matrimonial y familiar, porque hay muchos versículos que hablan acerca de eso. Para darle un detalle, un hombre que se solía airar con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento y que mató a alguien por airarse, ¿quién fue? ¿Quién? Moisés. Pero luego sus hermanos comienzan a criticarlo. ¿Y qué hizo Moisés? ¿No? Se quedó calladito. No dijo nada. Y Dios vino y los recriminó a ellos e hizo a María leprosa. ¿Recuerdan esa historia? Porque, hermanos, como yo les digo a los hermanos de allá, ni entre nuestra familia podemos ser murmuradores chismosos. Menos en la iglesia, menos en ningún sitio. Dios es duro con los chismosos y los murmuradores. ¿Me oyeron eso? No me oyeron. ¿Sí me oyeron? Porque ese es el deporte favorito de muchos cristianos. Está criticando a los hermanos, al pastor y a medio mundo. No hay que estar en México para después de un culto comer taco al pastor. Después del culto comienzan a criticar al pastor en la cena. Pero mire, ¿por qué Moisés no reaccionó mal con las ofensas de ellos? Porque el Señor dice en Números 12 que él era el hombre más manso que había en toda la tierra. ¿Usted ve? Y entonces, un autor que yo consulto mucho de comentarios, él tiene comentarios desde Génesis hasta Apocalipsis, casi todos los libros tienen un comentario breve, pero muy conciso y preciso, se llama Warren Wiersbe. Y él, en su enseñanza, en su comentario sobre el libro de Gálatas, él sugiere
que los 3 primeros cualidades del fruto del Espíritu tienen que ver para ayudarnos a tener una buena relación con Dios. Los otros 3, como él lo enfoca, y me gusta, no es que estoy diciendo categóricamente que sea así, él dice que los otros 3 nos ayudan a tener una buena relación con los demás. Y los últimos 3 a tener una buena relación con uno mismo. Porque hermanos, mire, si usted está bien consigo mismo, es como dijo alguien, que el que no está bien consigo mismo estará en guerra con el mundo entero. Creo que fue Mahatma Gandhi que dijo eso. O sea, nosotros también necesitamos esas 3 últimas, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Creo que son los últimos, ¿verdad? Nosotros necesitamos esa templanza, ese dominio propio, esas cualidades que nos ayuden a nosotros. Los griegos, el término mansedumbre que los griegos usaban lo aplicaban a un caballo que había sido domado. Porque no había ningún animal más útil en la tierra para el hombre en aquella época que un caballo. Cuando se comenzaron a hacer carros, motores de carro, ¿cuál era lo que decían? Con 5 caballos de fuerza. ¿Usted recuerda eso? O sea, lo asociaban a la fuerza, a la ayuda del caballo. Pero un caballo salvaje nadie lo podía montar, nadie lo podía utilizar. Y había que buscar a alguien para que domara ese caballo. Bueno, mis amados hermanos, oiga bien, atiéndame aquí. Todos nosotros venimos a Cristo siendo caballo salvaje y es el Espíritu Santo que nos doma. Y tenemos que decirle a todos los días, dómame más. Yo se lo pido a Dios, dómame un poco más. No me gustó ayer, dómame más, dómame más. Tenemos que cuidar nuestra reacción en casa. El libro de Proverbios 17:1. Proverbios 17:1. Ya estamos terminando, hermanos. Solo que cuando un pastor dice que estamos terminando, no le crea. Sí, pero ya vamos avanzando. Proverbios 17:1. ¿Lo pueden leer todo conmigo? Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Cuida tu carácter en casa. Cuida tu carácter en casa. Ahora, raro que la mujer es más lenta para reaccionar mal. El hombre es más dado a airarse más rápidamente. Pero la mujer le gusta mucho ser contenciosa. Casi en todo el libro de Proverbios pone un ejemplo que es muy extremo y que tenemos que respetarlo y creerlo porque viene de Dios. Yo he entrado a casas grandes y dice la Biblia, mejor es vivir en un rincón del tejado que en casa espaciosa con una mujer contenciosa o rencillosa. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando una mujer es rencillosa, es así como yo me lo imagino, porque yo lo sé. Cuando una mujer es rencillosa, no porque mi esposa lo sea, pero he oído mucha historia. Llega el hombre a la casa y como, no, porque tú no hiciste esto, no hiciste lo otro. Y el hombre aguantando ahí y le sigue atrás y él se está quitando los zapatos y ella está y le está quitando todo y se está quitando la ropa para ponerse cómodo. Y ella sigue de rencillosa y él entra al sanitario y se sienta y cierra la puerta. Y ella de afuera está voceándole que ni le deja, perdóneme la expresión, que todo salga en paz. Porque yo creo que a cualquiera, con todo mi respeto, le da estreñimiento, aunque no sufra de eso, cuando usted está haciendo algo tan importante con un pleito detrás. Y sale y sigue en la cocina y donde quiera que se encuentre. Y cuando el hombre se va para el patio, ella sigue allá. Ese es el sentido real de lo que dice la Biblia.
de subirse, como las mujeres no tienen esa habilidad para subirse en los techos como nosotros, le dice, yo le doy ese consejo, si usted tiene una mujer rencillosa, búsquese una escalera de esas que usted la jala. ¿Ha visto esa? Que se jalan así, se suba y antes que ella sube, jálala para arriba y quédese allá en la esquina, allá tranquilito, hasta que se le baje la rabia y pueda dejar de ser contenciosa. Porque la Biblia hace mucho énfasis sobre eso. Y Primera de Pedro no lo presenta de esa manera, pero Pedro dice que mejor, dice la palabra de Dios, que lo que es de gran estima para Dios de una mujer es un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Cuando habla de la mujer virtuosa en Proverbios 31, versículo 26, dice, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su boca. Yo no sé si con eso es suficiente, hermana, pero yo puedo decirle muchas cosas para ver si le ayudo a no ser contenciosa. Pero eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Cualquier persona que reacciona así. Eso, y como le dije ahorita, mire, ese pobre niño belga murió porque salió corriendo con una pelea de sus padres. Cuando yo comencé a estudiar todo este tema de familia, oí algo que parecía tener mucha sabiduría. Si usted va a discutir algo con su esposa o su esposo para que sus hijos no sufran, entre al aposento y cierren la puerta. ¿Usted cree que eso va a ayudar? No. Eso es peor. Cuando los hijos ven que papá y mamá entraron y cerraron la puerta, los nervios de ellos es que ellos no saben lo que puede pasar ahí. Porque si es aquí que papá le va encima, yo he visto muchos hijos que se le entran en el medio y le dicen, papá, no, mamá, deja eso. Y ellos por amor a los hijos, por vergüenza a los hijos lo hacen. Pero cuando entran ahí, es que los cristianos tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. En la casa y también en el templo. Yo crecí frustrado porque cuando yo, en la iglesia donde yo nací, yo nací en la primera iglesia bautista de la capital de la República Dominicana. Y el misionero norteamericano, que era el encargado de la iglesia, llevó a mi mamá al hospital para que yo naciera. O sea, toda mi vida le he pasado en esa iglesia y donde soy pastor. 2 iglesias. Y cuando había asamblea anual o reuniones de negocio, como le decían en aquella época, cosa que yo quité desde que llegué a ser pastor en esa iglesia, en mi constitución, a nosotros nos dejaban afuera, porque éramos adolescentes y no éramos miembros. Pero era un local alquilado que tenía la iglesia en una esquina que tenía 4 puertas, 2 de ese lado y 2 de ese lado. Así que no podían cerrar toda la puerta porque nos iba a dejar nosotros en la calle. Y hermanos, yo sufrí tanto en esas reuniones de la iglesia que se levantaban gente que yo no sé cómo me quedé en los caminos de Dios. Yo recuerdo de un hermano que un adolescente, tuvo que agarrarlo porque quería entrar, salió molesto de la iglesia en esas reuniones y después cuando iba a entrar, dijo, yo le voy a dar golpe a ese hombre, a ese misionero. Y yo tuve que aguantarlo con 14, 15 años para que no le diera al misionero. Y cuando yo fui pastor, yo le dije al Señor, eso aquí nunca va a pasar. Las asambleas de nuestra iglesia duran 4 o 5 horas donde se presentan los informes, se eligen los oficiales. Pero yo se lo dije a los hermanos y se lo digo en estos 44 años. Aquí nadie puede traer nada conflictivo porque yo no se lo voy a permitir. Ustedes saben que no soy un dictador.
Para lo único que yo seré más que un dictador es si alguien quiere ser un dictador trayendo cosas malas a esta iglesia. Usted no está de acuerdo con el color de la pintura, levante la mano y dígale: pastor, ¿sabe qué? Yo creo que ese color de esa pintura no es bueno. De verdad. No se preocupe. Yo no me voy a llevar de usted ni de mí. Aquí tenemos ingenieros y arquitectos, que tenemos muchos ingenieros, varios ingenieros y arquitectos. Yo voy a hablar con ellos y con psicólogos que tenemos, porque la psicología tiene una parte que se llama psicología ambiental, que es la que dice de qué colores deben estar pintados los ambientes, porque hay colores que como que dan vida y hay otros colores que producen como depresión. Entonces está, así que aquí no se va a hacer lo que usted diga ni lo que yo diga con la pintura. No porque en mi casa, usted se equivoca. Esto no es su casa. Usted vaya a su casa a pintar como usted le dé la gana, pero aquí no. Yo no soy así, hermanos, pero me vuelvo un león cuando alguien viene a dañar el espíritu de unidad y de amor que tiene que haber en una iglesia. Y lo mismo en casa. Porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la iglesia que yo crecí, ¿sabes lo que decían? Tú verás, deja que llegue la reunión trimestral. Tú verás como yo voy a decirle esto a los hermanos y me voy a parar ahí. Y lo hacían. Yo quité reuniones trimestrales, una anual o algunas extraordinarias. Aquí no nos vamos a reunir solamente por reunirnos. Aquí nos vamos a reunir cuando tengamos algo importante que hacer y no porque cada 3 meses, cada 4 meses hay que hacerlo. Y siempre hemos tenido ese espíritu dulce en nuestras asambleas. Y usted tiene que tenerlo en la iglesia. Usted tiene que tenerlo en su casa. Usted tiene que tenerlo en el trabajo, donde quiera que se encuentre. Pero sobre todo en la casa. Tenemos que cuidar nuestro carácter. Nos quedan 2 aspectos. Proverbios 21:20. Proverbios, alguien que lo lea, por favor. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. En quinto lugar, y son 6, cuida tu tesoro en casa. Hermanos, no tengo el tiempo para decirle lo que usted gana. No sé la costumbre de cada iglesia, lo respeto, pero yo creo firmemente, que un cristiano todos los meses tiene que apartar sus diezmos y ofrendas para el Señor. Punto. No entra en discusión. Hay otros que creen que no, hay otros que creen que sí, hay pastores amigos que me dicen que no. Estuve en Colombia y me dicen los pastores, que aquí no enseñamos eso, porque en Colombia esa gente de esos grupos no fundamentales bíblicos han hecho desastre con el dinero y uno tiene temor. Digo, a mí me importa lo que haya pasado, alguien ha hecho malo con el dinero. Aquí donde yo soy pastor, yo no toco el dinero ni en las ofrendas. Lo único que yo hago es firmar los cheques, pero hay un tesorero y los diáconos que se encargan de recogerlo. Ellos lo depositan. Tenemos un contador y un auditor, porque nosotros tenemos que presentarlo al gobierno, no para pagar impuestos, pero tenemos que hacerlo, y en la asamblea anual, y aquí todo el mundo puede preguntar qué se hace con el dinero, porque el dinero no va al bolsillo del pastor. El pastor recibe un salario que no lo establezco yo, sino la junta directiva. Así que, pero hermanos, al final no es el diezmo o las ofrendas que le pertenecen a Dios, es todo. Es todo. Dios no nos da nada para que lo desperdiciemos. Hay gente de nuestros países que vienen a trabajar aquí y ganan una cantidad de dinero que no ganaban allá y están hasta aquí, no hasta aquí, sino hasta aquí de deudas y de líos, y le deben a medio mundo y lo gastan el dinero, yo no sé en qué. Eso no viene de Dios. Usted tiene que cuidar lo que viene de Dios. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, dice la Biblia, mas el hombre insensato todo lo disipa. Hay mujeres que son expertas gastando, no invirtiendo.
Yo no creo en gastar, yo creo en invertir. Cuando voy al supermercado o mi esposa y yo vamos al supermercado, no vamos a gastar dinero en comida, vamos a invertir dinero en comida. No sé si usted entiende la diferencia. Cuando nos vamos a un resort, ahora que en diciembre es nuestro aniversario, siempre por años, nos vamos 3, 4, 5, 6 días a un hotel y ahí nosotros la pasamos solitas, sin los hijos. Pero yo le digo, esto no es un gasto, es una inversión en nosotros. Cuando mis hijos quieren dinero, yo evalúo, y están casados, pero yo evalúo si ese dinero es para algo que es un gasto o es una inversión. Y yo les doy si tengo. En la iglesia me dicen que soy, yo no sé qué término utilizan para las personas, tacaño, codo. Me dicen que soy, ¿cómo? Avaro no, avaro es otra cosa. Me dicen eso, pero yo no le puedo decir, porque esto se está grabando, si no se grabara yo le diría, todo el dinero que tenemos nosotros ahorrado para construir nuestro nuevo templo. No son cientos ni miles. ¿Cuál es la otra cifra? Y no es una iglesia de 1000 miembros. Pero eso lo aprendí yo en la universidad. Y yo dije, si los ricos, administrando bien, tienen gran posesión y que comienzan muchos de ellos de la nada, aquí va a ser en la iglesia igual. Y tenemos un edificio de 4 pisos en una zona privilegiada para el colegio que construimos sin un préstamo. Tenemos un lugar de 1000, no es grande, pero son 1200 metros para la iglesia, donde tenemos el templo, sin deberle nada a nadie. Y vamos a comenzar un proyecto para hacer un templo de 700, 800 personas. De ahora es como podemos poner cerca de 400. Tenemos que poner parqueos debajo. Le hemos orado a Dios para que Dios provea. Pero cuando Dios ve, hermanos, que lo que nosotros recibimos, se lo traemos a Dios, Él lo multiplica. Porque Él no pudo hacer nada si esos niños se quedan con sus 5 panes y 2 pececillos guardados. Pero como se lo trajeron al Señor, el Señor en su gracia ha hecho eso. Y menos le puedo decir lo que a mí me pagan y todo lo que en la gracia de Dios tengo por ahorrar y hacer las cosas bien. Y nunca le ha faltado nada a mi familia, nunca ha faltado nada en la iglesia, y damos muchos miles de dólares todos los años para la obra misionera y para ayudar a personas. Pero ¿sabe por qué? Porque si el Señor nos enseña a invertir y a utilizar bien lo que es de Él, que es todo, ¿sí me entienden, hermano? Es todo. Siempre el que ahorra va a tener. El que gasta nunca tiene, y el que sabe invertir tiene. La primera vez que ahorramos algo de dinero fui a donde un vicepresidente de un banco y le dije, yo quiero abrir un certificado financiero. Y él me dijo que bueno, porque los intereses estaban altísimos en esa época, altísimos estaban. Y era del dinero de la iglesia y no era mucho. Estaban altísimos los intereses. Y él me dijo, mi pastor, eres el vicepresidente del banco más grande de mi país, o uno de los vicepresidentes. Y él me dijo, mi pastor, él era de otra iglesia, mi pastor trajo también dinero que está guardando en esa época para comprar la casa donde estaba la iglesia. Y no, yo lo que hice fue que le abrí el certificado, los intereses, como son muchos, tan altos, se lo pongo en una cuenta de ahorro, y con eso en nuestra iglesia se paga la energía eléctrica y algunos servicios. Y te va a ayudar a ti, porque tu iglesia es más pequeña, y así le puede ayudar. Así que ya tú sabes que te lo voy a abrir así. Y yo le dije, mira, nosotros podemos pagar la energía eléctrica y podemos pagar el agua, pero yo aprendí en economía en la universidad de que lo mejor es
un certificado con intereses reinvertidos. Eso significa que los intereses que tú te ganas en un mes, para el próximo se convierten en capital. ¿Entienden la diferencia? Y él me dijo que no lo hiciera así, que él sabe más que yo. Y yo le digo, yo sé que tú sabes más que yo, pero por favor permíteme hacerlo así. Y molesto, pero molesto de buena gana, porque éramos muy cercanos. Tú eres testarudo, yo le dije a mi pastor y mi pastor lo hizo. Sí, Penny se llama él, buen hombre, pero vamos a hacerlo así. Y así lo hicimos. Y cuando yo fui a sacarlo 3 años después, teníamos el doble. ¿Sí me entiende? Si no, no los hubiésemos consumido en nada. Cuando la Biblia dice que hay tesoros en la casa del sabio, no son cualidades que uno adquiere o que uno nace con ella, sino que uno aprende, porque la sabiduría no es algo con lo que nacemos ninguno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el entendimiento. Terminamos con Proverbios 17:13, y esto sí quisiera que lo leyéramos todos para terminar. Proverbios 17:13. ¿Lo tienen? Todo lo leamos, aquí vamos. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Por último, hermanos, cuida tu trato a los demás fuera de tu casa. Fuera de tu casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. La palabra de Dios dice de un rey, que fue un rey muy malvado, dice la palabra de Dios, y lo que más pena me da es que tenía la razón por la que fue tan malo, era porque tenía una muy mala ayuda idónea. Eso está en primer libro de Reyes, creo que capítulo 22. Dice que a la verdad, hablando del rey Acab, que ninguno fue tan malo porque su mujer Jezabel lo incitaba. Cuando hay ese acuerdo de un hombre y una mujer para hacer cosas malas delante de Dios, no se da cuenta que lo que está provocando es que Dios traiga el mal sobre ellos y su casa. Saramago, José Saramago, es un escritor muy famoso español. Cuando estaba en la universidad estudiando educación, tuve que leer libros de él y me gustaban los libros de él. Pero él un día dijo que él se puso a leer la Biblia y se dio cuenta de que no quería saber de ese Dios tan sanguinario que aparecía. Y cuando uno lee muchas de esas juicios y castigos de Dios, no es que Dios sea sanguinario, es que Dios advierte que las consecuencias, un Dios justo y un Dios santo, por encima de que es un Dios de amor y misericordia, por encima. Y cuando no es bueno poner, yo no soy de lo que creo poner ningún atributo de Dios como principal, pero la naturaleza fuerte de Dios es que es un Dios justo y santo. Y de eso se desprende su amor, porque su amor Él lo mostró para con nosotros, pero para salvarnos, pero de una manera que satisfaciera su justicia y su santidad. Y fue de una manera tan cruel, pero Él lo hizo así, que fue mandando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y el Señor le dijo claramente, antes que Acab existiese, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en Éxodo 20, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito, ¿lo recuerdan? La maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Y sabe por qué? Por lo que ya le he dicho. La influencia de los padres es la que determina la vida de los hijos.
Y dice la palabra de Dios que él levantó un rey llamado Jehú para que exterminara toda la casa de Acab. Toda la casa. Él hizo muchas cosas fuera de su casa, pero la que sufrió fue su casa. Por eso la Biblia dice, el mal no se apartará de su casa. ¿Cuál es la conclusión? Yo no creo que ninguna verdad es para que sepamos, sino para que seamos y hagamos. ¿Cuál es la conclusión que le llega a su mente estos 6 aspectos que hemos visto con respecto a nuestro andar en casa? ¿Cuál de esas 6 usted puede decir, esta es con la que Dios habló a mi vida? ¿Alguien puede compartir algo así? Las conferencias siempre compartimos testimonios. Se la voy a mencionar solamente, ya terminamos. Tenemos que cuidar nuestra espiritualidad en casa, nuestras palabras en casa, nuestras reacciones en casa, nuestro carácter en casa, nuestros tesoros en casa y nuestro trato con los demás fuera de la casa. ¿Alguien quiere compartir algo que dice, hermana? ¿Cuál de esas 6? O quizás, a mí me gusta mucho eso, yo creo en eso. Una vez una persona se paró y dijo, pastor, es que le faltó una. Ajá, ¿cuál? Y me lo dijo, y yo dije, es verdad, y la anoté y la puse en las notas para la próxima prédica en otro lugar. Porque nadie puede dar una enseñanza exhaustiva que incluya todo lo que tiene que ver nuestra conducta en casa. ¿Es una de las 6 o una 7 o una 8? No, es una de las 6. A mí me habló mucho así a mi persona de cuida tus reacciones. O sea, siempre he tenido ese temperamento impulsivo. Y aún en situaciones de dolor, dicen que es mecanismo de defensa. Eso, la psicología floja, te lo dice. Sí, no sé, sí, pero siempre antes de llorar, primero me viene un enojo, ¿no? Y ya cuando se calma el enojo ya puedo empezar a llorar de que me dolió, pero siempre ha sido como que algo muy marcado en mi vida y en mi carácter y que obviamente trae muchas consecuencias, ¿no? Creo que a pesar del tiempo que llevo en el Evangelio, es un área que todavía me cuesta, ¿no? Y yo sé que entra en lo del primer punto de cuidar nuestra espiritualidad, pero sí yo creo que es el área que más me ama. ¿Usted sabe por qué nuestras oraciones son tan corticas? Porque no creemos que esas cosas hay que incluir en las oraciones. Señor, cambia mi mala reacción, pero no lo hago un día. Oí a alguien que dijo, no se le puede pedir las cosas al Señor siempre, se le pide una sola vez. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahí yo le pido a Dios por cambios en mi vida y hasta que yo no veo algún cambio en mi vida, entonces estoy un poco tranquilo y después viene la parte de mantenimiento, que es orarle a Dios para que mantenga ese cambio en mi vida. ¿Alguien más tiene algo que compartir? Que puede decir, mire, yo creo que en uno de estos puntos, o quizás en el número 7 que usted nos dijo, yo tengo que cuidar esto, aquello en casa. A ver, compártalo solo. Amén, hermano. Yo pienso que todos los 6 puntos son muy importantes. La conclusión para mí es ser muy obediente a la palabra de Dios en esos 6 puntos para no caer. Y si se está cayendo, tratar de superarlos en los ¿En cuál de esos 6, cuando usted mira hacia atrás, usted dice, yo creo que fallé en esto? Pues pienso que de pronto se ha fallado en casi todos, ¿no? Pienso que en la vida cuando uno no se escuchaba de Dios, absolutamente todo se cae. Ahorita que somos, Dios nos ha cambiado, me ha renovado personalmente. Pienso que yo soy muy paciente, yo soy muy escucho, me gusta saber, me gusta escuchar y tratar de superarme
en algún problema que he cometido, ¿no? En alguna situación. Pero de pronto el descuido a la familia, a los hijos, fue algo que nos afectó bastante. Mire, esa es una que no lo puse, pero es cuida tu presencia en casa. Porque lo peor es padres ausentes. Como alguien dijo, que hay muchos hijos huérfanos de padres vivos. Entonces, eso es otro que ya sería número 7 para ponerlo, y que el libro de Proverbios nos habla acerca de eso. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, hermana. Para mí me tocó lo de cuidar lo que Dios nos da, Ay, sí. porque, o sea, lo gana uno con mucho esfuerzo y a veces la gente ve la generosidad de uno y quiere aprovecharse. Entonces, mi esposo es muy dado a igualmente yo, pero él es más dado a ayudar económicamente, sobre todo a la familia, hay gente que está cerca de nosotros y se quieren aprovechar de eso, porque no dicen este es buena gente, sino este es bobo y nos podemos aprovechar de él. Entonces yo siempre estoy como pendiente de ese aspecto, de cuidar todo para ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Así resulte yo siendo la mala del paseo, porque siempre hablan de la mujer, porque ya uno no permite esas cosas, ¿no? Entonces, de pronto eso. Mire, 2 principios. Yo no creo en dar, yo creo en ayudar. Yo nunca le doy dinero a mis hijos, yo ayudo a mis hijos con dinero. ¿Sí entiende? O a mi mamá, a mi papá, o a la iglesia, o lo que sea. Y en segundo lugar, hay una frase por ahí mundana, pero cierto, que dice que muchos vivos viven de los bobos. Entonces uno tiene que aprender a no ser bobo en el uso del dinero para ayudar a otros, ni para con nosotros mismos. Bueno, yo sé que estoy tomando tiempo, Mario tiene mala cara, pero no, es que tiene sueño, cansancio. Bueno, no es que tiene mala cara, es que esa es la cara de él. No, confianza que tengo con él, obviamente. ¿Hay alguien más que quiere compartir algo? Rápidamente, sí, hermana. Yo solo quiero compartir un versículo que lo leo seguido, porque también tengo problemas con lo que han hablado de la boca y esto en la casa. Segunda de Timoteo 2 dice, 2:24, perdón. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Segunda de Timoteo 2:24. 2:24 en la nueva versión internacional. Muy bien. Bueno, todo lo demás también, gracias a Dios. O sea, ninguno tiene nada que compartir, qué bueno. Son más santo y perfecto que yo, pero... Quisiera compartir que la verdad yo creo que toda esta conferencia ha sido muy, bueno, yo creo que todo el retiro, pero en esta conferencia para mí, yo soy una mujer cristiana que lamentablemente perdió su matrimonio. Tengo 3 hijos, los 3 ya grandes, la menor tiene 16, la más grande 21. Y ninguno de mis hijos está en los caminos del Señor. Es realmente duro y doloroso saber que tus hijos están en los caminos del mundo, y aunque sabemos que Dios es bueno, justo y soberano, y que somos predestinados, ¿no? O sea, no saber si ellos o no verlos en los caminos del Señor es algo que yo creo que también me mantiene de rodillas, pero deja mucho dolor, o sea, el pensar cuánto de todo lo que ellos llevan, aún en contra de Dios, estuvo en mis manos, ¿no? En mi primer matrimonio, y ahora que estoy con un hombre de Dios, ellos empiezan a ver otra cosa, pero ya están grandes y las 2 mujercitas no están en la casa con nosotros, y el otro empieza a ver cambios, pero
le agradezco porque creo que a veces nos llegan, no estamos exentos, ¿no? Y todos los matrimonios que están aquí, si descuidamos, o sea, tristemente también los que no vinieron, ¿no? Nuestros hijos también llegan a pagar el fruto de nuestros errores. No, siempre no se puede descuidar. Pero mire, hermanos, yo creo firmemente y me gozo en la elección y la predestinación, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Con nosotros no podemos pensar con nuestros hijos, ni los vecinos, ni los familiares. Carlos Spurgeon, que también lo creía, él decía, yo tengo que predicar porque yo no puedo andar todo Londres averiguando si una persona es predestinada o no. Entonces, no tome en cuenta eso. Ustedes lo que tenemos que tomar en cuenta, orar a Dios para que la gracia de Dios, la misericordia de Dios le alcance. Ese es nuestro deber y hacer todo lo posible para que nuestros hijos puedan llegar al conocimiento de Él. Bueno, vamos a orar. Padre, siempre agradecidos de tu palabra. Tú nos ayuda, mi Dios, porque ese es tu plan, como Cristo, que enseñó más que lo que sanó, enseñó más que cualquier otra cosa en esta tierra, porque esa es lo que más necesitamos, vivir la vida desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de nuestra naturaleza caída. Oramos, Señor, para que tu presencia esté obrando en esta conferencia y lo que resta. En el nombre de Jesús. Amén.